Empezamos con el congresista, nuestro primer invitado, el señor Carlos Tubino. Él es presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muy buenas noches, Luis Alexis, sí, a tu disposición. Me gustaría entender primero un poco cuál es la agenda que ha tenido la Comisión de Trabajo y Seguridad Social durante esta legislatura y cuáles son las principales leyes que se han dado. Sí, mira, primeramente, en esta legislatura que yo estoy a partir del mes de julio en esto, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es aperturarnos totalmente, tanto a las centrales sindicales como al empresariado. Es decir, nosotros queremos mantener a nuestra Comisión de Trabajo con las puertas abiertas. Si podemos intervenir para evitar conflictos sociales, digo, huelgas o cosas por el estilo, pues ahí estamos. Incluso entiendo que, representantes de gremios sindicales usualmente trabajan directamente con usted y los Por ejemplo, empresarios. el día de mañana estamos con un almuerzo de trabajo, o digo un desayuno de trabajo, con todas las centrales sindicales. Va a estar el señor Benigno Chirino Sotelo, presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú, el señor Rolando Torres Prieto, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, CATP, el señor Nazario Arellano Choque, secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores, CGTP, y señor Guillermo Onofre, secretario general Central Unitaria de Trabajadores del Perú, el CUT. Y con ellos, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a intercambiar opiniones. ¿Cuáles son las cosas que más les están inquietando? ¿Cómo podemos encaminar sus inquietudes? Y en mi caso, como presidente de esa comisión, tratar de llevar las cosas a una posición en el medio. Ni terminar afectando al empresariado, porque nosotros necesitamos en nuestro país puestos de trabajo dignos, y que esto no se detengan, que aumenten los puestos de trabajo. Y por otro lado, necesitamos también que no existan abusos en el Perú, ¿no? Y darle los derechos. Así es, los derechos que le corresponde al trabajador. Así es. Entonces estamos en eso. ¿Cuáles son las principales leyes que han salido en esta legislatura en temas laborales? Mira, nosotros apenas asumimos, nos encontramos con este tema, que fue el tema relacionado con las aportaciones que se obligaban a los trabajadores en el tema de las AFPs, ¿no? A los independientes. Así es, a los trabajadores independientes, a la hora que tienen que hacer sus recibos profesionales, les cayó como un baldazo de agua fría porque faltó información el tema de tener que hacer un aporte del 12%, ¿no? Pero eso de frente, aparte de su 10%, el impuesto a la renta, entonces al final era 22%, de un día para otro. Entonces eso realmente nos preocupó. Entonces nosotros inmediatamente sacamos nuestro proyecto de ley para que esto se suspendiera por un año. A nosotros lo que nos gustó es que, y digo a la bancada de Fuerza Popular, yo soy de esa bancada, presentamos un proyecto de ley para suspender eso, porque si no se había informado adecuadamente al trabajador independiente, eso lógicamente tenía que suspenderse en un año. Y a nosotros nos gustó que sí, el gobierno acogió esto. Y se hizo la gradualidad al final. Así es, y se hizo la gradualidad, y las cosas al final tuvimos coincidencias. También se sacó un proyecto de ley que también se incorporó acá, que se anexó, que fue relacionado con los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que no tienen por qué obligarles a hacer otro aporte, ni el próximo año ni después, porque ya aportan a un sistema previsional, que es la Caja Militar Policial. Entonces, eso, la verdad que fue un tema... Que es la ley que exonera al personal militar policial del aporte al sistema previsional. De las AFPs. Se pueden hacer en forma voluntaria, pero ellos ya están aportando a la Caja Militar Policial. Entonces, doble aporte, si es que lo desean hacer, bien, pero no obligadamente. Luego, hemos sacado la ley del ejercicio profesional de los trabajadores sociales, un tema que estaba realmente pendiente. ¿Por qué? Porque trabajadores que hoy lo hacen junto a los trabajadores de la salud, como los médicos, las mismas enfermeras, químicos, farmacéuticos, todo, los únicos que en el sistema de salud no tenían una ley que los proteja,
que le dé valor al trabajo que realizaban o que realizan son los trabajadores sociales. Entonces, esta ley ha sido aprobada por unanimidad en 2 votaciones que han estado diferidas de acuerdo a la ley, ¿no? Y no han sido hechas inmediatamente, beneficia a 15.000 trabajadores. Otra... Con respecto a la ley del ejercicio profesional de las trabajadoras sociales, ¿cuáles son los principales puntos de la ley? ¿Cuáles son los principales impactos que va a tener este grupo de trabajadores? Primero, que se le da el principio del derecho a la igualdad, el reconocimiento jurídico a los trabajadores sociales como una labor que está reconocida por el Estado, y se le da una serie de reconocimientos, básicamente, sobre todo a la labor profesional que ellos realizan, igual que otros trabajadores, que eso les va a permitir, por supuesto, agruparse, agremiarse y, en fin, eso está bien. Eso ha sido recibido positivamente por todas las bancadas políticas en el Congreso, ¿no? Lógicamente, las trabajadoras sociales venían pidiendo esto. Ahora, todo esto está adecuado a la ley Servir. O sea, no hay ninguna acotación que pueda hacer que esto genere un problema de ejecución por parte... Con la ley de servicio civil, digamos. Entonces, en esto nosotros estamos en coordinación también con el Poder Ejecutivo. Lo que no queremos es que las leyes que estamos aprobando a través de la Comisión de Trabajo y que se aprueban en el Pleno sean después observadas. Genera todo un problema. Claro, una ley observada regresa nuevamente al Congreso, pasa nuevamente a la Comisión, si se quiere ir a la insistencia, entonces se necesita mayoría calificada después en el Pleno. La verdad que se convierte ya en un problema que termina medio en el olvido de esa ley. Entonces queremos que si hay algún tema que no está o que exista alguna discrepancia, ver de hacer las coordinaciones con el Ejecutivo antes de... Es mejor. Estamos tratando, no todo, pero tratando de que haya un canal de comunicación. De acuerdo. Y para eso estamos usando, pues, vamos a decir, a los representantes, en este caso del Ministerio de Trabajo, en el Congreso de la República, y los coordinadores, y hacer las cosas bien. Hay una serie de proyectos de ley, e inclusive hay algunos dictámenes que ya se han dado dentro de la Comisión, que, digamos, pueden ser de interés público en realidad. Y me gustaría tratar algunos, porque son las posibles leyes que se pueden venir en el futuro. Una de ellas tiene que ver con un proyecto que usted ha presentado, justamente sobre el tema de la CTS. ¿Nos puede explicar, por favor, de qué se trata este proyecto que regula el pago de la CTS a aquellos trabajadores estatales que están en el régimen 728, o sea, en el régimen laboral de la actividad privada? A ver, cuéntenos un poquito de este proyecto. Este proyecto de ley básicamente es haciendo justicia al trabajador del Estado, en el sentido de que hoy, mediante la ley Servir, el trabajador del Estado no se le va a hacer los aportes que sí se le hace a un trabajador privado semestralmente o anualmente, ¿no? Y que si no se hace al final cuando, digamos, cesa la relación o el vínculo laboral. Así es. Y entonces, a nosotros nos parece que eso esté bien, porque acá debe haber un tema de equidad. Entonces, esto el Poder Ejecutivo no está de acuerdo, ¿no? Pero vamos a ver de que esto llegue a generar un consenso, porque en eso estamos. Entonces, estamos viendo este proyecto de ley porque sí nos parece justo. ¿La lógica detrás cuál es? La lógica detrás de aportar al final es una lógica del Ministerio de Economía y Finanzas, de que no existe la sostenibilidad financiera para poder hacer frente a al pago de la CTS semestral. Eso es lo que manifiesta el Ministerio de Economía. Nosotros creemos que sí se puede hacer. Ahora, el tema es, el privado, cuando hace el depósito en la CTS, por ejemplo, digamos, el empleador del privado le hace el depósito en la CTS, tiene un interés, este interés bancario. Ese interés, no estoy seguro, ¿se respeta en el caso de los trabajadores estatales? Sí, mira, pero no de la misma forma como puede ser en la parte privada, porque en la parte privada este es un depósito que está en una cuenta bancaria y lógicamente tiene intereses bancarios. Acá hay
un aporte que se le quiere dar un incentivo, pero no es el mismo. Entonces, acá el tema es que debe haber una igualdad de condiciones. Entonces, nosotros estamos buscando eso. A nosotros nos parece justo eso, ¿no? Entonces, no debe haber una diferenciación. Inclusive, el trabajador privado, de acuerdo a los aportes que recibe, puede hacer retiros, ¿no? Dependiendo de una cantidad máxima, claro, hasta el 70% de retiro después de 6. Así es. Entonces hay todo un tema, así es. Claro. Todo un lo cual tema. le da liquidez y dinero del bolsillo al trabajador de las empresas privadas para poder hacer algún tipo de gasto. Así es. Aunque no es la lógica de la CTS, ¿no? Que es justamente la CTS para cuidarse en el eventual caso del desempleo, ¿no? Del desempleo, claro que sí. Pero por lo menos puede hacer eso. O sea, con los excesos que pueda tener de acuerdo al número, creo que son 6 sueldos, si no me equivoco, y de ahí se aplica este criterio. Pero al final, me parece a mí que debe haber igualdad. Entonces, eso lo estamos viendo. Es uno de los proyectos que están dentro de la Comisión en revisión. Así es, lo estamos viendo. Que tiene la oposición del Ejecutivo por obvias razones, que tiene que ver con un tema de caja de corto plazo, ¿no? Es decir, el fisco tendría que sacar el dinero cada 6 meses. Así es. Hay otro proyecto que tiene que ver con la devolución de los aportes previsionales a las AFPs de los trabajadores independientes que aportaron en agosto, porque en teoría todas aquellas personas que aportaron, aquellos trabajadores independientes que aportaron en agosto, simplemente el dinero se quedó ahí, ya no hubo devolución. Claro. Hay una presentación de un proyecto que también es de usted, ¿entiende? Sí, es nuestro y de la bancada de Fuerza Popular, que nosotros, por supuesto, nosotros queríamos que se hagan estos... que se devuelve este dinero. Cuando vimos que esto podía obstruir la ley que se aprobó, entonces dijimos, mira, mejor presentamos un proyecto de ley para separar una cosa de la otra, y eso que no termine obstruyendo todo el proyecto. Y entonces presentamos este proyecto de ley para que se devuelva este aporte que hicieron todos los trabajadores independientes en el mes de agosto. Ese es un tema que está en opinión ahora, porque cuando entra un proyecto de ley a la comisión, se envía a diferentes entidades pedidos de opinión, para que ellos opinen. Con esas opiniones ya uno lleva ese proyecto de ley ya a la comisión, para que sea visto por los congresistas. Y lógicamente se hace un dictamen de ese proyecto de ley para ver su aprobación. De acuerdo. ¿No hay un cálculo de aproximadamente cuánto dinero la gente independiente aportó en ese mes, en el mes de agosto? La verdad que ese cálculo hemos pedido, como parte de estos justamente pedidos de información, estamos pidiendo eso, que nos digan de qué cantidad de dinero estamos hablando. Ahora, lógicamente, eso le va a dar más peso a este proyecto de ley, ¿no? Ahora, por otro lado, hay también un tema que hay que ver, porque también podría colisionar constitucionalmente, porque ya son aportes ya hechos. Claro, y son un sistema previsional. Así es. Entonces, eso es todo un tema que estamos viendo, pero sí hemos recogido el sentir. Entonces, nosotros como Comisión de Trabajo estamos haciendo justamente ese tipo de labor. O sea, aperturándonos, recibiendo opiniones de un lado y del otro, pero actuando con responsabilidad. Ahora, digamos, para ser transparentes, es muy probable que este proyecto de ley termine en cero, o sea, que efectivamente la posibilidad de devolución de los aportes de los independientes de agosto es muy baja, esa probabilidad, ¿no? Por eso, es un proyecto de ley que sí, que tiene una serie de cuestionamientos. Lógicamente vamos a terminar de ver cada detalle de él. Ahora, nosotros sí quisiéramos sacarlo adelante, pero vamos a ver cómo hacemos, porque lógicamente al final tenemos que ser conscientes todos los peruanos que vivimos en un país democrático, y qué cosa es vivir en democracia, respetar la ley, respetar la Constitución. Así que si hay algo que violenta definitivamente la Constitución, no se va a poder sacar. Luego he estado revisando unos proyectos de ley que están dentro de la página de la comisión, y quisiera algunos comentarios sobre no sé si tiene algunos otros proyectos de ley importantes que quiera mencionar. Mira, por ejemplo, el día de mañana, por dar una primicia, el día de mañana, nosotros todos los martes tenemos comisión de trabajo, ¿no? A las 10
2:30 de la tarde. Entonces, tenemos el proyecto 2698, que es ley que regula los descuentos por planilla del personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué ha sucedido? Que la ley Servir prohíbe los descuentos en planilla. Y nosotros lo que queremos, en este caso, este proyecto de ley lo ha presentado el congresista Octavio Salazar, que se autorice, que se pueda descontar por planilla justamente los préstamos de mutuales, asociaciones que tienen el personal policial y personal militar. Entonces es un tema que lo vamos a discutir, ¿no? Porque, como digo, en ese momento se ha presentado un problema. ¿Por qué? Porque hemos estado muy acostumbrados en la vida militar y policial que este tipo de descuentos viene ya por planilla y uno se olvida de ellos. Pero ahora que cada persona tenga que ir a hacer los aportes, entonces está generando un índice de morosidad que le afecta a las instituciones financieras y por lo tanto reduce la posibilidad de financiamiento para los policías y los militares. Así es. Entonces esto está aumentando la morosidad en el pago. Y entonces esto es lo que queremos ver el día de mañana, ¿no? De acuerdo, además porque igual el resto del aparato estatal sí se le permite este tipo de descuentos. Pues, y acá digamos, para hacer algún tipo de equiparación. Por eso, entonces, así como esto, hay una serie, y cuando uno se pone a mirar el tema, hay una serie de iniciativas que son para justamente corregir una serie de detalles que son importantes. Una de esas iniciativas es la iniciativa de Víctor Andrés García Belaúnde, del proyecto de ley 2714, que habla, o lo que busca el proyecto de ley, es que muchas de las personas que llegan a los 65 años de edad en una AFP, digamos con un sistema privado de pensiones, puedan obtener el íntegro, es decir, una de las opciones que tengan las personas sea obtener el íntegro de los fondos acumulados dentro de su AFP. Y en ese caso, obtener todo el monto y bueno, y ver qué es lo que hace con el dinero. ¿Ustedes, ha habido algún tipo de discusión sobre este proyecto de ley del Todavía no lo hemos discutido porque es un proyecto de ley que está en opinión. Entonces acá hay que ver bien ese tema, de tal manera de que, como digo, no produzca pues un desfinanciamiento al final en los aportes que se han realizado, ¿no? Y que, bueno, termine beneficiando al trabajador a buena hora, pero hay que ver cuáles son las opiniones técnicas que hay alrededor de todo esto. Entonces, vamos a ver en detalle este tema. Puede beneficiar justamente a mucha gente que probablemente reciba un monto demasiado bajo al final de su jubilación. Ahora, el otro tema que señala dentro de la exposición de motivos, y me parece algo interesante, rescatable, es el hecho de que en la medida en que se genere más competencia al final, es decir, no solamente durante el periodo de la duración de los aportes, donde una persona es afiliado, sino ya cuando es pensionista, que haya un mercado más amplio, donde exista mayor competencia, donde eventualmente una persona pueda incluso ir pues a un banco, a una financiera, algún otro digamos institución financiera regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores o por el sistema financiero, y pueda haber mayor competencia para que las personas al final puedan decir, oye, ¿sabes qué? Acá me pagan 6%, 5%, 4%, porque ahora lo tienen FPs y empresas de seguros. En la medida en que haya más competencia también, al final los beneficiarios van a ser es un excelente punto que lógicamente tenemos que evaluarlo y ver todo en su contexto, y ese es un tema que para eso pedimos los informes necesarios, técnicos, y luego, lógicamente, ya eso también se ve ya al interior para buscar los consensos dentro de la comisión, para luego, una vez aprobado, eso pasar al Pleno y ser explicado adecuadamente a todos los congresistas de todas las bancadas. Hay un proyecto de ley también, el proyecto 2649 de Luisa María Cuculiza, que es un proyecto bastante sencillo, es un artículo nada más, que busca la ley de fácil acceso a los familiares directos del titular del servicio de salud. Es un proyecto también que al parecer lo que busca, dice el artículo único, para acceder al servicio de salud que brinda el Seguro Social de Salud, las empresas privadas de salud, las EPS, los institutos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, solo será necesario acreditar el entroncamiento familiar con el titular del seguro a través de cualquier documento público. O sea, digamos, si es un familiar y va de salud y quiere atenderse, digamos, basta con un documento público que lo acredite para que se pueda atender en salud. ¿Esto lo han discutido o todavía no lo discuten? Todavía no está discutido,
Pero también es una iniciativa de la congresista Cuculiza, que dicho sea paso, es muy humana, y entonces ve muchos de estos problemas que se están presentando, y entonces la verdad que a veces se ven obstrucciones. Porque no pueden atender a una persona que saluda de repente, no hay forma de... Entonces hay que dar una facilidad, para veces son cosas simples, pero que generan un problema después mayor. Entonces, eso pues, me parece que es un tema humano que hay que verlo. Hay un proyecto de ley que está, que es muy importante, que es el proyecto de capitalización de intereses legales. Los intereses gravosos. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que actualmente, de acuerdo al artículo 1 del decreto ley 25920 del 3 de diciembre del 92, se establece únicamente un interés simple para las deudas laborales, ¿no? ¿Qué significa interés simple? Para claro, un interés que simplemente no es acumulativo, ¿no? Entonces, un interés del tanto por ciento por una deuda laboral que ya tenga sentencia, que esté oleado y sacramentado, o que se haya llevado a una conciliación y ya se haya concluido, ¿no? Y entonces tienen un interés fijo de un porcentaje, pero no es acumulativo. No es un interés compuesto. Así es, no es un interés compuesto. Entonces, acá lo que busca este proyecto de ley es que sea así, que sea un interés compuesto que que al buen empresario no lo perjudica, porque solamente esto... Para los que no pagan. Así es, pero esto es... Lógicamente, acá nuevamente nos hemos puesto en el medio. ¿Por qué? Porque ese interés, vamos a llamarlo compuesto, se inicia a partir de la sentencia. No se inicia, como querían algunos, desde el inicio del problema, sino a partir de la sentencia. Ahí comienza este interés acumulativo. Entonces, claro, entonces ahí estamos en una posición intermedia. Claro, el trabajador en este caso quisiera que comenzara desde el inicio del problema, pero no. El tema debe, para ser justo, a partir del momento que se emite ya la sentencia del caso. Y hay una razonabilidad económica gigantesca detrás de ese supuesto, que es el tema del costo de oportunidad. El trabajador, si hubiera tenido ese dinero en ese momento, lo hubiera metido de repente a alguna cuenta de ahorros, la cuenta de ahorros en cualquier banco es interés compuesto, o sea, tú vas acumulando los intereses. Así es. En cualquier lado, la tasa efectiva anual habla de interés compuesto, entonces obviamente no puede ser un interés simple. Acá es un interés simple. Entonces, eso lo estamos corrigiendo. Ese es otro tema que yo veo que es importante, y esto ya es un tema que está... Ahora, hay un par de proyectos de ley que dos congresistas han presentado en proyectos de ley diferentes. El congresista Yehude Simón y el congresista Johnny Lescano. Y son proyectos que probablemente en algún momento se van a discutir, pero me gustaría ponerlos sobre la mesa, porque el congresista Johnny Lescano lo que está buscando con el proyecto de ley es que ahora las empresas de construcción paguen el 10% de las utilidades anuales a sus trabajadores. Y el congresista Yehude Simons está pidiendo que se incluya también a las empresas metalúrgicas, a las empresas siderúrgicas y a todo el sector de hidrocarburos, que incluye a las empresas de energía, petroleras y de gas con una utilidad del 10%, adicionalmente a aumentar a las empresas de comercio y a los restaurantes el reparto de utilidades entre trabajadores del 8% al 10%. Esto acá obviamente son dos proyectos de ley que van bajo la misma línea. ¿Esto se ha discutido también? Porque esto le va a impactar un montón de industrias. Claro, esto se ha pedido opinión, todavía no se ha puesto a discusión en la comisión, ¿no? Pero claro, es un proyecto de ley que hay que analizarlo detenidamente, porque al final tampoco queremos que se paralice pues la generación de empleo, ¿no? Entonces hay que mirar bien esos proyectos de ley, ¿no? Y estas iniciativas que tienen su parte humana, muy positiva, en fin, pero lo que no queremos es que en algún momento el remedio sea peor que la enfermedad, o sea que termine paralizando la generación de puestos de trabajo adicionales, que eso es lo que queremos en el Perú. Hay una forma mucho más potente de alinear incentivos entre la empresa y el trabajador, que tiene que ver con incentivos económicos por logro de metas. Y una de las cosas que la legislación laboral no recoge, o recoge de una pésima manera, es el hecho, por ejemplo, de que los trabajadores más productivos reciban bonos
digamos, de una manera que no se asuma como una liberalidad. Es un tema muy técnico en realidad, pero es parte de lo que podría mejorar definitivamente de una manera, digamos, más potente el hecho de distribuir utilidades para que los trabajadores que realmente generen mayor productividad puedan, los empleadores tengan ganas de armar buenos planes de incentivo que después el Ministerio de Trabajo nos diga que son liberalidades y por lo tanto dejen de ser planes de incentivo y se vuelvan constantes en el tiempo. Así es. Y cosa que el tema de las utilidades, el reparto de utilidades no recoge, porque esto es para todos los trabajadores, sean o no productivos. Entonces, hay una serie de cosas acá digamos, que se deberían revisar. Detenidamente. Y mira, y hay una ley que hemos aprobado, que está ya para la promulgación por el Poder Ejecutivo, que se ha aprobado este jueves pasado, por segunda votación, ley que otorga licencia a los trabajadores que tienen hijos o familiares para que los asistan en sus asistencias médicas o terapias médicas cuando estamos hablando de discapacitados. Ahora, esto es a cuenta de sus vacaciones, pero no es algo que son 8 días, son 56 horas, ¿no? Al final, que se están otorgando de licencia, pero a cuenta de vacaciones. No a cuenta de pagada por el trabajador. No hay lonche gratis, alguien tiene que pagar. Pero por lo menos se obliga a las empresas a que a los que tienen un hijo, un familiar directo, claro, tenga la flexibilidad para poder ayudar a estas personas y salir efectivamente. Señor Carlos Tubino, congresista de la República, muchas gracias hemos tratado rápidamente varios temas importantes. Creo que es importante que la población conozca, porque probablemente se vuelvan leyes dentro de poco. Muchas gracias nuevamente y volvemos con la segunda parte del programa para hablar sobre Agrobanco. Volvemos.